Conexión 92.7. La estación que te acompaña. La estación que te acompaña. Mujeres libres moviendo al mundo. Con Patti Cárdenas. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes quienes nos sintonizan a través del 92.7 FM. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Mujeres Libres Moviendo al Mundo. Yo soy Patti Cárdenas y estaré contigo hasta la 1 de la tarde, así que acompáñanos en este súper programa que tendremos el día de hoy. Me da mucho gusto que nos estén sintonizando desde el transporte público, quienes están en su casa, quienes están camino a su trabajo, quienes están en sus lugares de trabajo o a través de nuestras redes sociales. Gracias por sintonizarnos. Les recuerdo nuestros números de contacto a quienes se quieran comunicar y participar en este podcast. Nuestro WhatsApp es el 449-637-5000. 449-637-5000. También por ahí nos pueden mandar un WhatsApp a la invitada si quieren alguna pregunta, si quieren convivir con ella, pues aquí a través de este WhatsApp vamos a estar a sus órdenes en este programa. Síganos también en nuestras redes sociales del Instituto Aguascalentense de las Mujeres. En Instagram nos encontramos como IAM Mujeres y en nuestra fanpage en Facebook como Instituto Aguascalentense de las Mujeres. Hoy en Mujeres Libres Moviendo al Mundo tenemos el honor de recibir a una mujer originaria de Aguascalientes y que está dejando huella en los escenarios más importantes del mundo. Se trata de Edith Mora Hernández. Ella es directora, pianista y maestra en dirección coral por el Boston Conservatory at Berkeley y actualmente directora asistente en la Universidad de Harvard. Edith ha colaborado con orquestas y festivales de gran prestigio como el Festival Internacional Cervantino, el Boston Lyric Opera y el Palermo Clásica en Italia, siendo reconocida por su talento, por su disciplina y compromiso con el arte. La verdad es que estoy muy contenta y es un verdadero orgullo presentar a una mujer, además muy joven, pero es una mujer que inspira con su música, con su liderazgo y su trayectoria internacional. Bienvenida, mi querida Edith, a Mujeres Libres Moviendo al Mundo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Oye, mi querida Edith, qué padre ser directora de orquesta y además muy joven, qué bárbara. Yo estoy sorprendida, pero la verdad muy contenta y muy orgullosa de que estés en este programa, porque ahorita comentábamos tras micrófonos de toda tu trayectoria y de cómo hay talento, sobre todo de mujeres talentosas, pues ya brillando en los escenarios internacionales. Pero antes de esto, mi querida Edith Mora, platícanos un poquito de ti, desde que eras chiquita. Claro que sí, mucho gusto. Gracias. Bueno, pues como lo comentas, soy originaria de aquí de Aguascalientes y comencé en la música desde que era pequeña. Yo en este caso no tengo familiares que sean músicos, sin embargo recuerdo en algún momento haber decidido querer ingresar a un coro, ¿no? Y cantar porque escuché que iban a abrir un coro y dije, ¿por qué no? Entonces así fue como comenzó mi actividad. Eventualmente recuerdo haber cumplido como unos 9 años y quise aprender a tocar el violín. Entonces mis papás me apoyaron siempre y fuimos a la escuela. En ese momento a la escuela. ¿Qué edad tenías ahí? Manuel M. Ponce, tenía como 9 o 10 años. ¿Qué tal? Sí. Ya tenía pues unos cuantos años cantando en el coro y logramos conseguir una maestra que quiero muchísimo porque ella es la asistente de concertino de la orquesta. Entonces hoy en día está ahí en la orquesta mientras estoy trabajando. No, oye Edith, pero fíjate cómo desde niña, o sea, te apasionaste por la música y sobre todo el que tus papás te hayan apoyado, ¿no? Sí. Eres originaria de Aguascalientes, decías, aquí estudiaste tu primaria, tu secundaria. Sí, estudié aquí pues desde chica hasta hasta el primer año de la preparatoria, porque en esta transición en la que empecé a tomar clases de violín, gracias a la guía de mi maestra, descubrí que se podía estudiar música de manera profesional, ¿no? Entonces, en ese momento aquí, pues era que como 2008, la UA todavía no abría la carrera de música, la Universidad de las Artes tampoco existía, entonces tuve que comenzar a explorar la posibilidad de viajar fuera de Aguascalientes. Entonces me tomó un año como prepararme, hacer audiciones, checar, y eventualmente me mudé en 2010 a Morelia y estudié ahí en el Conservatorio de las Rosas. Estuve por 8 años, entonces ahí terminé la preparatoria.
la preparatoria normal, pero además hay que hacer un bachillerato musical, generalmente en las escuelas de música aquí en México, y bueno, mi licenciatura ahí mismo en el conservatorio. Por eso la estadía tan larga de 8 años ahí en Morelia. ¿Qué tal, eh? Pero fíjate que hay muchas jóvenes y mujeres que nos están sintonizando ahorita, sobre todo muy chavas, Edith, que también te ven y te ven una mujer exitosa, una mujer brillante, una mujer inteligente y una mujer apasionada de la música y de las artes. Que me gustaría que les compartieras esta experiencia que ahorita platicábamos fuera de micrófonos, de cómo le hiciste para, pues primero tener esa valentía de salirte de tu familia, irte a estudiar, persiguiendo tus sueños y luego ya viviendo en el extranjero. Claro que sí, con mucho gusto. Pues es una historia interesante porque yo estuve involucrada en la música siempre desde chica, de manera muy, como sin ninguna expectativa, ¿no? Sin embargo, me di cuenta que era algo que realmente me gustaba. Gracias a la guía de mis maestros, exploré que se podía estudiar música. Entonces, planteé esto con mi familia. Obviamente siempre requiere un proceso como de convencimiento, porque es una carrera que no era tan común. Quizá ahora ya es un poquito más. Entonces, y el moverme sola, ¿no? Siendo mujer, hay ciertas situaciones que uno tiene que trabajar para que las condiciones se den. Entonces, eventualmente pude mudarme yo sola, siempre con el apoyo de mi familia. Yo creo que es un factor clave. La experiencia de cada uno es diferente. En mi caso, mi familia siempre fue bastante colaboradora en ese aspecto, ¿no? Entonces me fui a Morelia y estuve estudiando 8 años. Eventualmente me gradué en 2018 y comencé a buscar trabajo. Me mudé a la ciudad de Guanajuato, en donde estuve ahí trabajando también. Y siempre tuve el interés de tener la oportunidad de salir, ¿no? Pero salir de México, pues, requiere muchísimo esfuerzo en muchas áreas. La verdad es que lo que realmente me ayudó fue eventualmente, hace no mucho, hace 3 años, fui a una conferencia en Estados Unidos. Una persona estadounidense que conocí aquí en México me dijo, deberías de ir, podemos organizar una charla. Y entonces fui a esta pequeña conferencia a hablar sobre la música del Renacimiento en la época de la colonización española aquí en México. Entonces, a raíz de eso vi que había una masterclass, que para músicos es algo bastante habitual, ¿no? Que tomas una clase en donde el maestro ahí te da tips y todo para mejorar tus habilidades. Era una clase de dirección. Me fue bastante bien en esa clase y, no sé, el hecho de viajar te abre muchísimo el panorama. O sea, para cualquier persona tener el privilegio de salir te ayuda a extender tu visión. Entonces, para mí, en este caso, yo fui a un lugar muy cercano a Boston. Y después dije, voy a pasar unos días en Boston para conocer. Me enamoré de la ciudad y gracias a esta buena experiencia dije, bueno, ¿por qué no intentar aplicar para una maestría, ¿no? Wow. Si siempre había tenido ganas. Obviamente siempre está el pensamiento de cómo le voy a hacer, es muy costoso. Exacto. Y aparte el idioma. Exactamente, está el tema del idioma. El inglés. Afortunadamente tuve la oportunidad de aprender inglés cuando estaba en la secundaria. Entonces, pues, aunque sí hay una cierta barrera, no me sentía tan incómoda en ese aspecto. Y entonces empecé a hacer audiciones en diferentes escuelas, diferentes partes de Estados Unidos. Pues pensando con esta frase como tan célebre que luego a veces decimos, ¿no? O sea, el no ya lo tienes, pero hay que intentarlo, ¿no? Entonces dije, voy a tratar de estirar la cuerda lo más que pueda. Afortunadamente fui seleccionada en 2 escuelas y una de estas escuelas me ofreció un completo financiamiento de mi educación. Wow, el 100%. El 100% de la beca para mi maestría. Entonces, bueno, ahí empecé a ver, ok, entonces, ¿cómo hago todo esto posible? Porque yo ya tenía prácticamente un poco una vida en Guanajuato. Yo pensaba que quizá me pudiera haber quedado ahí, pero pues este viaje lo cambió todo, ¿no? No, el destino es que es Dios, el quien te va poniendo los escenarios. Sí, ¿no? Entonces, pues es una mezcla de muchos factores, ¿no? Las personas que vas conociendo en el tiempo, el proceso de hacer audiciones es pesado, o incluso aplicar a cursos, porque pues muchas de las veces que uno aplica recibe el no. Entonces uno va como creando esta coraza de que está bien, es normal, pero también ese no a veces te permite conocer a otras personas que te ayudan a llegar hacia otro camino. Entonces yo creo que esto es un factor clave, la persistencia, y ser realmente muy paciente porque es una carrera a largo plazo. Entonces, pues me fui para allá. Bueno, más bien, previo a irme para allá, dije, bueno, entonces, ¿cómo me mudo, no? Porque mudarse implica dejar de trabajar en México, y entonces, ¿qué se hace con la cuestión financiera? Afortunadamente, con lo que era antes CONACYT, ahora ya cambió de nombre, pero CONACYT y el FONCA tienen una beca en conjunto para estudios de posgrado en el extranjero para artistas, y es una convocatoria, uno aplica,
Y dependiendo, ellos hacen un proceso de selección, es un poco como un concurso, y dependiendo de, pues la verdad, supongo que revisan un poco la información de lo que uno ha hecho, porque hay que mandar videos, documentación, y tuve la fortuna de que me la dieran. Sin embargo, tomé un riesgo porque los resultados de la beca me los dieron cuando ya me había mudado. Digamos que arreglé y ahorré todo lo que tenía, me deshice de eso y dije, bueno, me voy a ir y los resultados de la beca tienen que estar en esas semanas. Entonces, mi primera semana de clases ahí en Estados Unidos, me di cuenta que me gané la beca. Wow. Y entonces fue un gran alivio porque entonces ahora sí sabía que podía permanecer ahí. Pues ya tenías tu lanita también ahorrada para decir, oye, bueno, pero hay que buscar esas becas. Sí, está vigente y la verdad es una muy buena oportunidad para artistas y aprovechar pues de los beneficios de estas instituciones del gobierno que a veces uno cree que no hay, pero en este caso sí existe y es un buen recurso de apoyo. Pero fíjate, hay que estar informados. Sí. Porque yo siempre les digo a las mujeres, hay que informarse de todos los apoyos que tiene Tere Jiménez, el gobierno del estado, porque hay miles de becas donde las mujeres pueden terminar, pues déjate un doctorado, una maestría, pero en su carrera, su bachillerato, porque también hay muchas mujeres que ni bachillerato han terminado y bueno, si hay una oportunidad donde te están dando estas becas, pues hay que aprovecharlas, ¿no? Así es, claro que existen. Yo creo que lo importante es primero ser muy paciente porque todos estos estímulos requieren un proceso y Exacto. es mucha documentación y a veces los portales son confusos y es lo mismo para aplicar a escuelas fuera de México, los portales son un poco a veces complicados y siendo extranjero tienes que comprobar todavía más cosas. Entonces yo creo que el primer filtro para querer realmente salir es tener la paciencia. De hacer esto porque pues desgraciadamente así es, ¿no? Y luego muchos requisitos, me imagino, ¿no? Sí, pues es la documentación en general, ¿no? De decir de dónde eres, aunque tengas apoyos económicos, debes de comprobar que puedes pagar la educación, que en su mayoría para nosotros, ganando en pesos y convirtiéndolo en otra moneda es muy complicado, entonces uno tiene que empezar a investigar qué cosas puede hacer uno para poder solventar estos requerimientos, ¿no? Aunque uno no tenga esos medios financieros, pero sí existen maneras nada más como para cubrir los requerimientos y poder seguir adelante con tu proceso. Sí, claro. Además, les recuerdo que aquí en Mujeres Libres Moviendo al Mundo tenemos a Edith Mora, que estamos muy contentas de que esté aquí, directora de orquesta, pero además ella es una destacada directora, como decíamos hace un momento, de nuestro estado, de nuestro querido Aguascalientes. Estudió piano y dirección coral en el Conservatorio de Las Rosas, titulándose además con honores, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, además fue directora del Coro Ópera en Guanajuato y ha tenido presencia en festivales de prestigio nacional e internacional. Y por cierto, en el 2022 presentó una ponencia en la Mascda, ¿sí? Sí, así es. Que también ahí estuvo, bueno, tuvo la beca Creación y Conocimiento hacia el Futuro de la CONACYT, que yo no sabía que ya no existía, pero... pues cambió el nombre nada más. Cambió el nombre, ¿no? Sí. Pero para quien quiera seguir estudiando y seguir los pasos de Edith Mora, bueno, pues hay que buscar y ser persistente y sobre todo muy, muy, muy paciente, ¿no? Ahora, platícanos un poquito, mi querida Edith, ¿cómo te autodefinirías? Porque yo ya te veo como una mujer también muy líder, una mujer aventada, una mujer valiente, que no hay que tenerle miedo a nada. Vienes, ¿cuántos hermanos tienes? ¿Vienes de una familia de cuántos? Sí, soy la más chica, somos 4. Okay. Tengo una hermana y 2 hermanos. ¿Y cómo es la relación con ellos? Muy buena, todos somos muy diferentes, personalidades muy, muy variadas, pero yo creo que es precisamente lo que nutre un poco y sobre todo el trabajo de mis padres. En el caso de mi papá y mi mamá, ambos son trabajadores, entonces quizá es como la imagen que nosotros tuvimos, ¿no? Que eran personas que iban a trabajar, trabajaron claro. en el sector salud ambos, en el IMSS. Doctores, ambos. Doctor y enfermera, ambos. Entonces, no sé, como que esa misma vocación que se requiere para trabajar con los pacientes, cómo invertían su tiempo realmente en el hospital, pero además el tiempo en familia, yo creo que es un valor que mis hermanos y yo podemos coincidir, que es el mismo, es la cuestión de la resiliencia, ¿no? Y pues... Esos tratar valores, de seguir ¿no? adelante a pesar de que la cosa se pueda poner un poco caliente, ¿no? No, y aparte yo creo que ya son otras épocas, porque antes pues era muy difícil salirte de tu núcleo familiar, de tu zona de confort. Y además, bueno, los chicos, yo también tengo hermanas mucho menores que yo, son más rebeldes y más aventados, de que pues no pasa nada, ¿no? Pero sí es un gran logro y un gran paso hacia lo que te apasiona, porque yo creería que tus papás también estuvieron en el sector del arte y de la música. ¿De dónde
dónde nace en ti el amor a la música? Pues yo creo que fue mucha curiosidad. ¿Escuchaste a alguien o...? Pues en general, mis papás les gusta la música. Yo recuerdo mi papá todo el tiempo estaba silbando, ponía música no necesariamente música clásica, claro, pero también de repente escuchaban un poquito de música clásica. Entonces, no sé, me dio curiosidad. La raíz de todo es que, pues no sé, yo recuerdo que fuimos un domingo a la iglesia y dijeron, vamos a abrir un coro de niños, y yo insistí que quería, ¿no? Yo quiero, sí, ¿no? Ajá, igual mis papás con un poco de duda de, pues esto implica un compromiso, ¿no? O sea, vas a estar asistiendo a ensayos, etcétera, y yo fui como, no, sí, yo lo quiero intentar, y la verdad es que una vez que entré jamás salí. O sea, en general ya de la música. Entonces, pues sí, no son músicos, pero les interesa mucho y siempre han sido muy afines a mi profesión, y siempre que podemos estar en el mismo entorno o pueden moverse, asisten a mis conciertos, y lo mismo con mis hermanos, ¿no? Entonces, la verdad es que... eres la chiquita, la chiqueada, ¿no? Sí, pues la verdad es que es un buen entorno de contención para cualquier situación que se haya presentado. Mis papás y mis hermanos, con sus diversas personalidades, todos siempre han sido, dependiendo de la situación en la que yo me haya enfrentado en la vida, sé que puedo contar con ellos, sí. Sí, es muy valioso. Y eso pues te da muchísima fortaleza, porque siempre cuando no te va como esperas, pues siempre tu refugio, tu base segura, pues es tu familia, ¿no? Me imagino que todavía no estás casada, estás muy jovencita. Sí, estoy soltera, sí. Bueno, muchachos, por favor, no se crean, así sigue, viaja y así sigue. Mi querida Edith, cuéntanos un poquito, a lo largo de tu carrera, ahorita mencionabas que es mucho más difícil pasar algunos retos por solo el hecho de ser mujer, ¿no? Platícanos o compártenos alguna situación, yo creo que ha habido muchas y más viviendo en el extranjero, que hayas tenido que sortear para salir adelante con tu carrera. Ya, pues sí, bueno, históricamente, como sabemos, el hecho de que a las mujeres se les haya permitido, vaya, si le podemos decir así, ¿no? El hecho de tener acceso a una educación, pues nos pone un poco en desventaja, ¿no? Afortunadamente, en mi experiencia de vida, pues mis hermanos y yo siempre tuvimos las mismas oportunidades, ¿no?, que nuestros papás nos dieron. En mi camino en la música, pues a veces es un poquito complicado, nada más por el hecho de que en el ámbito de la música clásica se ha visto mucho la imagen masculina, incluso desde los compositores, casi siempre la música que hace es de compositores hombres. O sea, eso ya refleja un poco cómo es que desde el periodos, no sé, o sea... La historia te lo dice, ¿no? La historia lo dice, ¿no? Y ha habido mujeres compositoras muy valiosas, o incluso las parejas de estos compositores que ahora tenemos como encumbrados. Ahora, gracias a la labor musicológica, nos damos cuenta de mucha gente que era súper capaz, ¿no? Pero simplemente las convenciones sociales de ese momento no permitían que las mujeres tuvieran ese tipo de acceso, ¿no? Entonces, obviamente yo crezco en un entorno completamente diferente, las cosas afortunadamente cambian, sin embargo hay un poquito a veces de dificultad, ¿no? Sí, ciertamente que te tomen un poco en serio, digo, eso no quiere decir que no pueda sucederle a lo mejor a un hombre, pero sí puede haber una tendencia más hacia las mujeres, ¿no? Y quizá experiencias de vida ha sido un poco en... La educación a veces en los conservatorios de música es muy conservadora. ¿Cómo es la vida ahí? Cuéntanos. Pues es como tú trabajas de manera muy íntima con tu maestro y él está todo el tiempo ayudándote para que mejores en el instrumento, etcétera. Pero a veces tiende a ser como un poco rudo. Afortunadamente ese concepto de educación ha ido cambiando con el paso del tiempo, pero he llegado a recibir comentarios, claro, de que pues no te preocupes si las cosas no salen siempre y cuando te veas bien, ¿no? O sea, las mujeres tienen ese beneficio en comparación con los hombres. Entonces, ya desde ahí ese tipo de agresiones, claro, que a lo mejor yo en su momento cuando las pensaba, yo creo que es un poco triste dentro de la cultura que las tendemos a normalizar, pero no tenemos por qué recibir ese tipo de comentarios, ¿no? Desde eso hasta cosas ya un poco más serias, ¿no? De que la gente haga ese tipo de comentarios, o sobre todo también es triste un poco pensar que a medida que logras dar un paso que puede reflejar algo más o menos significativo en tu carrera, existan algunos comentarios como de, es que seguramente por el aspecto físico o el tipo de vínculo que puedas tener con una persona que tenga un cargo de autoridad, ¿no? Lo cual son los estereotipos. Sí. No, pues es que llegó ahí, mira, pasa en el fútbol, pasa en la política, pasa en todos lados. Algo hizo para estar ahí, ¿no? Sí. Entonces eso sí es muy triste, la verdad. Sin embargo, uno tiene que aprender a crecer, claro, e ignorar ese tipo de comentarios, porque puede que los dejen de hacer, pero puede que también no. Entonces, tiene uno que de algún modo
quitar ese ruido, no. Entonces ese tipo de cosas sí me han pasado un poco en mi carrera. La verdad es que cuando me mudé a Estados Unidos noto un poco la diferencia. Sí siento que es un poco más arraigado ese pensamiento en México, por simplemente el constructo que tenemos de la familia, etcétera. Es un tema cultural. Sí, claro. No quisiera decir que en Estados Unidos no pasa también, sin embargo, igual, repito, afortunadamente vivo en una zona de Estados Unidos que es muy progresista, es una ciudad llena de estudiantes, personas de diferentes nacionalidades, entonces ahí, indistinto del género, raza, pues todo mundo es tratado igual, ¿no? Entonces, mi experiencia mientras he estado en Estados Unidos ha sido de, no importa nada, es tu trabajo y lo que tú hagas, ¿no? Sí, es otra mentalidad. Digo, también has estado en Europa, has estado en Italia, y has tenido la oportunidad de conocer. ¿En qué parte de Italia estuviste? Estuve en el sur de Italia, en Sicilia. Uy, no, maravilloso. Bueno, la verdad es que también, como dicen, el viajar y el relacionarte con otro tipo de culturas, pues también te abre la mente y te abre, como tú dices, yo concentrar en lo mío. Y no solamente, como te comentaba ahorita, pasa en el sector artístico, ¿no? También en lo político, en lo cultural. Ya ves, antes a mí me encantaba jugar fútbol y no podía. ¿Cómo? Porque eres mujer, no puedes jugar fútbol. Sí. Y hubiera sido, te lo aseguro, seleccionada nacional, porque era muy buena. Sí. ¿No? Pero ahora ya no. Ahora ya es hacer, y eso que dices me encanta porque es hacer oídos sordos en un país que todavía pues tenemos una cultura muy arraigada y todavía tenemos estos estereotipos que todas las mujeres pues estamos con el paso del tiempo rompiéndolos, ¿no? Sí, sobre todo si aspira. Yo creo que la cosa que hasta que no me di cuenta realmente el problema es que te limita en el aspecto de querer ser ambiciosa. O sea, yo me daba cuenta que quería hacer cosas, pero decía, no, es que a lo mejor no soy buena esto. Y muchas cosas que, repito, a todos los seres humanos nos puede pasar, pero luego entendí un poco que a veces la cultura nos educa a no ser ambiciosas. Y nos da miedo ser ambiciosas, y entonces, por eso, querer aspirar a tener a lo mejor un lugar que implique a lo mejor como una cierta situación de poder, como en este caso en mi profesión, el ser director, pues eres la persona que está enfrente de una agrupación, ¿no? Entonces, que dentro de mi área, la música, durante muchos años se ha visto en su mayoría con hombres. Hoy en día ha cambiado, obviamente hay directoras muy buenas y entonces eso que empieza a cambiar. Sin embargo, a veces ver a una mujer en una posición de poder puede ser un poco, genera un poco de fricción a veces. Entonces tienes que lidiar con eso. Y es complicado, ¿no? Porque a veces luego pasa que dentro de establecer tu liderazgo, que hay muchas maneras de establecerlo, puedes ser un poco más firme, etcétera, y recibes ataques de, es que es súper mala onda y como que histérica, ¿por qué se pone así, no? Cuando se ha celebrado mucho ese tipo de comportamientos con los hombres, ¿no? No, ese es una persona que es, no, pero velo, míralo cómo es, ¿no? Sí, claro. Pero cuando una mujer ejerce ese tipo de poder, no, algo está mal, ¿no? Ahorita se me vino a la cabeza, hace un fin de semana en tu casa, Edith, estaba viendo una película y que ahorita que lo platicas hasta se me pone la piel chinita, porque a mí me encanta cuando Alondra de la Parra da conciertos magnánimos, pero vi una película que precisamente una mujer quería ser directora de orquesta. Ahorita a lo mejor tú me vas a recordar pues, qué película recientemente hay una que se llama Tar, que habla de la vida de una directora de orquesta. Exacto, que aparte ella se iba a casar y el marido, no, ¿cómo vas a ser la directora? Y se reían de ella, además. Sí. Ya. ¿Será esa? No, esta es otra película, pero sí sé de cuál hablas, exactamente, sí. Y al final, pues efectivamente rompe estereotipos, rompe estos techos de cristal y al final pues es una de las directoras más reconocidas en el mundo y bueno, también lo vemos en los deportes, ahora con las Williams, en el tenis, en el baloncesto, en el fútbol, pero sí es pues ir, como comentas, ir rompiendo todos estos estereotipos, porque las mujeres pues estamos en todo el mundo y somos más de la mitad de la población, entonces también queremos, y como dices, a veces hasta se ve mal, o te han hecho creer que se ve mal el ser ambiciosas. Yo creo que las mujeres debemos de ser ambiciosas con nuestros sueños, en nuestros ideales y sobre todo no tener miedo a decir lo que quieres, a decir, oye, pues yo quiero ser presidenta de la República, quiero ser gobernadora, quiero ser directora, porque pues también es un tema de energía y que atraes, ¿no? Porque, como dicen, ten cuidado con lo que pides porque luego se te da. Pues hay que pedirlo. Sí, precisamente eso que comentas es muy importante, el tipo de narrativa que tenemos con uno mismo. Yo pienso que ahora generaciones más jóvenes a mí son un poco más conscientes de eso.
yo recuerdo haber hecho conciencia de eso ya siendo, pues teniendo más de 25 años, ¿no? Y de decir, ten cuidado con las cosas que te dices a ti mismo. Tengo 31 años. Súper jovencita. No, sí. No, qué bárbara. Ya directora de... No, qué barbaridad. Sí. Entonces, te das cuenta, ¿no? Como de las cosas que te dices, no. O sea, sobre todo hasta simplemente en el hecho de tomar cumplidos. Cuando alguien se acerca y te dice, me gustó mucho tu trabajo, etcétera. Y es una cosa muy inherente que tenemos de, no, así se pone todo nervioso. Sí, claro. Oye, qué bonita blusa. Ay, sí, pero fíjate que se me rompió. Sí. No, qué bonita, claro que está bonita. Ese tipo de detalles, y precisamente estoy también esta semana trabajando un poco un taller aquí en la Universidad de las Artes. Y justo ayer abordé eso con los alumnos, indistinto del género, que de repente se están animando a querer dirigir los ensambles de la escuela y me dicen, no, pues voy a dirigir, pero no, que quién sabe qué. Y yo así de, antes de que hagas nada, no digas nada y mejor sigue adelante. O sea, entiendo el sentimiento, pero hay que ser súper cuidadosos con lo que nos decimos porque nos damos cuenta que eso es el reflejo del entorno en el que estamos y nos estamos generando una idea que es errónea porque no somos nuestros pensamientos, o sea, somos el trabajo y lo que hacemos, ¿no? Nuestras acciones. Claro, también nuestros pensamientos, pero que vayan en congruencia con tus acciones, ¿no? Oye, Edith, y cuéntanos cómo logras equilibrar, además, tu vida personal con la intensidad y la gran disciplina que implica, pues, tu trabajo. Ya. ¿Cómo le haces? Ese es un tema muy interesante porque ahí sí yo creo que ningún músico me va a dejar mentir. Ajá. Es una profesión de tiempo completo. Claro. Porque implica horas de estudio y luego si tocas en un ensamble o si diriges lo que sea en grupo, entonces hay que acudir a este otro ensayo y es muy similar a los deportes, muchísimo trabajo de preparación y un breve momento de presentación en el caso de la música o del partido en el equipo. Claro. Y ya. Que lo que se ve es lo bonito, sí, el partido, sí, el concierto, pero todo lo que hay detrás. Exactamente. Constancia, preparación, alimentación, ¿cómo cuidas tu salud mental, Edith? Porque ese tema actualmente también tienes que cuidarlo mucho, tu salud mental, tu salud física. Así es, pues sí, como te digo, es una actividad muy demandante, o sea, es un estilo de vida, si soy honesta. Y se ha percibido mucho y se ha visto a lo largo de la historia, la vida de los artistas suele ser muy inestable con el aspecto de la salud mental, que pasa igual en los deportes, ¿no? Por el alto rendimiento que se requiere. Entonces, yo he visto cómo eso ha cambiado a lo largo de los años, ¿no? En la conciencia de que es importante para todos tomar terapia. No se trata de esperar que alguna situación pase simplemente por el hecho de cuidar de uno mismo. Entonces, el tomar terapia y, como te comento, la educación se ha ido cambiando un poco en torno a cómo se ofrece la información a los estudiantes, que no es a base de tratarte mal para obtener un resultado. Entonces, es como ir tratando de buscar las cosas que se alineen contigo. En mi caso, ha sido como aprender un poco de lo que me dice la gente, en este caso maestros, etcétera. Lo que es bueno lo tomo y lo que no trato de dejarlo a un lado. Suena más fácil decirlo que hacerlo, si soy honesta, obviamente, es un proceso, pero siempre y cuando uno trate de no salirse del objetivo y que todo ese ruido de otras personas no te afecte, ¿no? Ajá, y obviamente esto va acompañado de, en este caso, el grupo de contención que tengas, ¿no? Si vas a terapia, si tu entorno familiar es un entorno en el que te sientes seguro, que pues también es un privilegio, no todos los entornos familiares te pueden proveer esas situaciones, pero también están los amigos, ¿no? El hecho de mudarte fuera de casa te hace valorar las amistades muchísimo más. Y te hace tener familias, porque generas familias cuando, yo también me fui muy joven de mi casa a estudiar, Edith, y generas familias que no son familias de sangre, ¿no? Y esos círculos, pues hay que apegarte porque también son como bien lo dijiste ahorita, pues es tu contención emocional, y no es malo tener o asistir a un psicólogo, porque pues ahora ya al contrario, ¿no? Es un desfogue y la verdad un acompañamiento para toda la vida, no porque lo necesites, como dices. Sí, o sea, porque es importante, la vida se torna y da muchas vueltas y a veces hay cosas que no sabemos muy bien cómo manejar, y el tener a alguien que no es necesariamente nuestro amigo, nuestro hermano, un familiar, te puede dar una perspectiva y que además se preparó precisamente para darte las herramientas para sobrellevar una situación, ¿no? Entonces, sí, claro, sí es muy valioso eso. Y los amigos, la verdad es que de los lugares amigos, donde he vivido... Claro. ¿Tienes muchos amigos? Pues... pocos, pero... yo creo que como siempre, ¿no? Se los puedes contar con los dedos de la mano. Sin embargo, de todos modos, aunque las amistades a veces lleguen a un final, porque me ha tocado vivir en diferentes lugares,
pues nunca voy a dejar de agradecerle a las personas que formaron de mi entorno, por ejemplo, en Morelia, desde maestros hasta amigos que se convirtieron un poco en mi familia. En Guanajuato también, las personas que fueron parte de mi vínculo. Repito, a lo mejor algunas se mantienen, otras terminan, como todo, nada es para siempre, pero eso no quiere decir que no vaya a estar nunca agradecida. Al contrario, siempre voy a estar contenta de que estas personas se hayan cruzado por mi camino. Fíjate, ¿no? yo coincido igual que tú, Edith, porque yo también tuve la oportunidad de vivir en varias ciudades, Monterrey, bueno, Zacatecas, Monterrey, México, ahora en Aguascalientes, pero yo siempre he dicho que las relaciones siempre son circunstanciales y siempre tienes que retirarte con gratitud, con cariño, porque pues ya no, aunque voy a Monterrey, veo a mis amigos y todo y está ese cariño bonito que dejas, pero luego me voy a México y haces otro tipo de familia entre tus amigos. Sí. Y es circunstancial, no significa que ya no los quieras o que ya no te quieran, porque son momentos o etapas en la vida pues, que lo tienes que vivir, ¿no? Sí, así es. Cada proceso tiene obviamente su principio y su fin y es parte de, ¿no? Sí. Y dentro de todo tu trabajo y de todas las actividades y de esta disciplina que tienes, Edith, para ser una gran directora de orquesta, me imagino también tienes mascotas, porque también requieren su tiempo, ¿eh? Yo tengo mis 2 mascotas y mira que me quitan tiempo. Bueno, pues yo se los doy. Sí tenía mascotas cuando estaba en Guanajuato, 2 se quedaron ahí, y una se vino acá a casa con mis papás y está ahí con ellos. Yo llevármela a Estados Unidos es un poco más complicado, sí, pero sé que están todos en buen cuidado y pues así es, ¿no? Desgraciadamente a veces no se puede mantener el mismo estilo de vida que uno ya tenía, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y cómo conectas con tu parte espiritual y emocional en medio de un mundo profesional tan exigente, Edith? O sea, me imagino que antes también de un concierto, como nosotros los deportistas, pues tenemos un ritual, ¿no? A veces somos hasta prejuiciosos. No sé si en la música igual. Ya, pues sí hay gente que tiene sus rituales y maneras de prepararse para los conciertos. Yo creo que a los ensayos uno está muy habituado. Cuando uno está al frente de una agrupación, si uno está con su agrupación como titular, en este caso el grupo al que veo siempre, se torna un poco en una comunidad y es un entorno más conocido. Cuando te toca ser huésped hay mucha expectativa, ¿no? Porque no los conoces y entonces tienes que ver qué tienen y qué puedes hacer tú con ellos, ¿no? Es una comunicación. Eso obviamente genera un poquito más de nerviosismo. Sí, claro. Entonces, pues nada más yo creo que siempre es importante llevar un plan de cómo vas a trabajar, pero también estar abierto a que muchas cosas pueden cambiar. Entonces yo creo que el proceso de adaptabilidad es muy valioso para la cuestión de trabajar con grupos nuevos, y también ayuda a lidiar un poco con el estrés, ¿no? Para la cuestión de los conciertos, yo honestamente no es que tenga así un ritual en específico, sin embargo, algo que sí hago constantemente, los nervios siempre van a estar. Esa parte, porque los nervios, igual que un deportista, antes de salir, siempre, así jugué 20 años, Edith, siempre el nervio rico que sientes antes de salir a la cancha o de salir a dar un concierto, ¿cómo lo controlas? ¿Qué haces? Así es, pues sí, o sea, hay una parte de eso que nunca va a morir, porque precisamente esa sensación que tú describes es también la adrenalina que te lleva a hacer eso, ¿no? Finalmente, y tú podrás a lo mejor decirme lo mismo con los deportes, es una sensación que es como un poco adictiva y enervante ya cuando estás ahí en el momento, que quieres más, ¿no? Entonces eso es lo que te mueve a hacer las cosas, aunque haya un poco de miedo e incertidumbre. Yo de manera personal, pues sí siento los nervios a la hora de un concierto. Ya cuando estoy inmersa en el concierto, ciertamente mi concentración, y es una cosa muy interesante del proceso mental, de cómo ahí estoy completamente concentrada, al igual que todas las personas que están ahí conmigo. Cuando veo que estoy en un entorno que tiene un grado de dificultad un poco mayor a lo que estoy acostumbrada, obviamente lo siento, ¿no? Entonces yo creo que como no es que tenga un ritual, pero lo que sí hago siempre antes de entrar a un concierto, ya cuando todo el mundo está listo y así, trato de desconectarme un poquito, sí trato de tomarme mi espacio, si hay un lugar donde pueda estar a solas. Como a solas. Sí, simplemente para recordarme y decirme cosas que me hacen sentir bien, y trato de respirar, porque obviamente como uno está muy nervioso, o sea, las técnicas de respiración funcionan. Sí, claro que sí. El hecho de estar preparándote para entrar al escenario, entonces sí, trato de tomar respiraciones lentas, sobre todo para ser súper consciente y empezar a concentrarme en el objetivo. Obviamente ayuda también a relajarse, pero es precisamente para que
cualquier otro pensamiento que tenga se empiece a alejar y me concentre en que pues vamos a salir al escenario y tenemos una tarea en este caso, ¿no? Claro. Entonces, claro. pues digamos es un poco lo que sí hago, ¿no? Como pasar un poco a tiempo, unos minutos a solas y hasta que no estoy lista, pues ya, entonces sale uno al escenario. Y lo mismo pasa porque tengo amigas que dicen, oye, Pati, no, es que a ti se te da hablar naturalito en público, ¿no? Con un escenario y todo. Sí, pero siempre está el nervio, siempre está este nervio que sí te tienes que concentrar. O igual los deportistas, yo me ponía mis audífonos y trataba de concentrarme, calentando bien, preparando mi cuerpo, porque ya sabía, y dependiendo, si era un equipo muy bueno, como que la concentración se exacerba más, ¿no? O sea, si vas con un equipo que sabes que le vas a ganar, te diviertes, pero yo creo que nunca dejas de divertirte, pero sí esta parte, ya cuando entras a escenario, Edith, como que se te va el rollo. Es más, yo no escuchaba ni los aplausos ni los gritos, estás como súper concentrado en tu chamba, ¿no? Sí. Y ya cuando terminas, ¿qué haces después de un concierto, Edith? Pues es interesante. En general los músicos lo que hacen después de un concierto es salir y convivir un poquito juntos, tomar algo, etcétera. Eso sí es. Igual que los deportistas. Sí. Yo creo que un poco nada más, exceptuando en el caso del director, y yo creo que muchos colegas míos, hombres, mujeres, coinciden, como generalmente si te pones a pensar en una oficina, en un trabajo, el proceso cognitivo de trabajo puede ser como de unos 20 minutos y luego vas al baño, te tomas un break, lo que sea. Pero en este momento en los ensayos o en los conciertos es más de una hora de completa concentración. Entonces el desgaste mental es mucho. Y como generalmente los conciertos, en este caso, suelen ser en la noche, entonces sale uno del concierto y aterrizar a la realidad cuesta un poquito de trabajo. Entonces, a mí luego lo que me pasa es que sí, claro, me gustaría tomarme algo y como para aterrizar, pero por ejemplo luego no ceno porque no tengo nada de hambre, porque estoy todavía un poco... Igual como la adrenalina, ¿no? Sí. ¿Qué tomas? ¿Qué te gusta tomar? Pues a mí me gusta, o sea, de tomar alcohol, me gusta, obviamente, me gusta la cerveza, soy muy fan de la cerveza artesanal, y bueno, cuando como, porque me encanta comer, entonces un buen vino, dependiendo de la comida, es un buen vino de Aguascalientes, por favor. Así es, entonces, pero es interesante, ¿no? La gente está platicando y todo, y tú estás presente, pero todavía no estás completamente presente, sí te toma unos cuantos minutos como... Y tienes razón, y hambre te da, porque traes como que toda la adrenalina, ¿no? Sí, así es. Entonces, yo he platicado eso con colegas que te digo, son directores, o cuando te toca ser solista, que también es el mismo tipo de concentración, llegan así como, ok, vamos a ir aterrizando, ¿no? Poco a poco, ¿no? Oye, mi querida Edith, has trabajado con reconocidísimos maestros internacionales. ¿Cuál de estas experiencias ha marcado un antes y un después en tu carrera? Híjole, bueno, pues en México, obviamente en el conservatorio donde hice mi licenciatura, mi maestro de licenciatura de dirección, fue una gran guía. Y estando lejos, tan joven de casa, él y su familia de algún modo también como que me adoptaron. Claro. Entonces sí, mi maestro de dirección en el conservatorio, a quien quiero muchísimo, ¿no? Y a su familia. Después de eso, yo creo que ya cuando comencé a trabajar de manera profesional, que tuve la oportunidad de colaborar con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. También en su momento el director titular de la orquesta, él fue muy abierto, ¿no?, a compartir su experiencia conmigo, con el grupo que yo dirigía en ese entonces, y para generar las condiciones, ¿no?, para que pudiéramos tener mejores oportunidades profesionales también. Y por último, yo creo que mi maestro de la maestría ahí en Estados Unidos, que igual fue muy amoroso y muy cariñoso en el aspecto de que llego a un país nuevo. Él, de los maestros que te he mencionado, él es el más joven, él es un poco más cercano a mi edad, y muy, muy ameno, es como una relación de colegas, pero también es pues es tu asesor, ¿no? Entonces te apoya en momentos muy importantes, ¿no? Como el mudarte, pero además profesionalmente hablando, mis habilidades se enriquecieron demasiado trabajando con él, y entonces, o sea, estoy muy, muy contenta de haber tenido esa oportunidad. Fíjate, esta parte que dices siempre es muy importante, y lo leo, y hace poquito estoy leyendo ahorita un libro de Maxwell que
precisa en esto, ¿no? Siempre te debes de juntar con gente mucho más fregona que tú, que te aporte, porque sí es cierto, o sea, aprendes, te enriqueces, y además tú también, Edith, pues has colaborado con en grandes orquestas y festivales. ¿Qué ha significado para ti dirigir en escenarios de tanta relevancia? Pues obviamente suena muy bien. ¿Qué se siente? Sí, es muy atractivo porque te pones a pensar, ¿hace cuántos años? Hace unos años yo no me veía aquí, no me imaginaba. O sea, yo crecí aquí en Aguascalientes, por ejemplo, y crecí con la orquesta, pero nunca, o sea, pienso en la versión de mí de 9 años. Y no hubiera pensado que tendría la oportunidad de trabajar con la orquesta con la que crecí yendo a los conciertos, ¿no? Entonces, siempre que he estado en un escenario que sale fuera de pues de los sueños que yo tuve en algún momento, es muy interesante. Sin embargo, pues estoy agradecida con las circunstancias que me permitieron acceder a eso, y las personas con las que trabajé ahí, ¿no? En estos diferentes espacios. Creo que eso es muy valioso porque te digo, a raíz de que conoces personas, haces tu trabajo, totalmente, te ayuda a que salgan ciertas oportunidades, ¿no? La importancia también de las relaciones, Edith. Yo siempre lo digo porque sin las relaciones, pues también a lo mejor sí puedes llegar, pero te va a costar más y te vas a tardar más tiempo, ¿no? Pues sí, obviamente todos como sociedad dependemos unos de otros, y es importante tratar de ser como colaborativo, ¿no? Con lo que haces. La verdad es que las personas que han coincidido en mi caminar han influido de alguna manera, incluso las personas que han influido de una manera como, no negativa, pero que me han generado una experiencia que a lo mejor no disfruté tanto, también ese tipo de cosas te brindan una experiencia, un aprendizaje, ¿no? Entonces, con el paso de los años te das cuenta que a veces experiencias que tú pensabas que en su momento fueron difíciles, gracias a eso, claro, aprendes otro tipo de cosas, ¿no? Pues vas madurando y vas, como decías ahorita, pues yo ya no, hace 10 años, pues ya no te ves ahorita igual a los 20 que a los 30, ¿no? Y así va a ser, las cosas que ves ahorita a los 40. Si hubiera algo que Edith le dijera a su Edith de hace 10 años, ¿qué sería? Yo creo que le diría que siga confiando, ¿no? En que las cosas van a salir y que siga haciendo como tomando esas decisiones a veces que en su momento no pensé, que está bien que lo siga haciendo, ¿no? Y que se mantenga, porque fíjate, hace sí, ratito decías, es que me hablo antes de salir a un escenario. ¿Qué cosas te dices antes de salir a un concierto? ¿Cómo te hablas? Pues obviamente me hablo bien, ¿no? Y me reitero que soy capaz de hacer las cosas, que estoy en este espacio y que todo lo que he hecho me llevó a ese momento. Y que me debo a mí misma, independientemente del resultado, me debo a mí misma en ese momento realmente estar ahí. Y que pues sí, o sea, que ese trabajo es el que me tiene ahí. Entonces, obviamente me repito, ¿no? Que eres capaz, que estás bien. Que vas a estar bien. Así es. Pues siempre hay que hablarse bonito. Actualmente, Edith, pues eres directora asistente en Harvard y estudias un doctorado en Boston. ¿Cómo combinas también el rigor académico en estas universidades tan prestigiosas con la práctica artística internacional? Ya, pues la cuestión laboral siendo extranjero es un poco más limitada porque nada más puedes trabajar por cuestiones del tipo de visa que uno tiene, o en este caso la que yo tengo, que es de estudiantes de medio tiempo. Entonces uno trabaja no más de 20 horas a la semana, que igual 20 horas a la par de una educación es pesado. Entonces, pero bueno, sí soy alumna del doctorado en Boston University y a la par pues tengo otro tipo de trabajos, ¿no? Para poder solventar claro, pues mi vida allá, ¿no? Entonces es un poco pesado, como te comento, ser músico es de tiempo completo, entonces estoy toda la mañana en la escuela, salgo y corro a ensayos y hay diferentes actividades ahí en la ciudad. Qué bárbaro. Entonces, pues sí es pesado, salgo de casa y no llego hasta la noche y los fines de semana dentro de la vida de un músico están llenos de trabajo, entonces... No, pues ya lo que quieres es descansar sí, también, ¿no? Es un poco pesado, así es. Obviamente, entre todo eso está el tiempo que uno pasa con amigos que finalmente también son músicos, entonces es un estilo de vida similar y encontramos los espacios para convivir, hablar con la familia, etcétera. Pero, pues, hay que ser muy organizado, es importante, porque trabajar con grupos y aparte cumplir con las obligaciones de la escuela requiere calcular bien el tiempo que uno invierte. Eso yo creo que es clave.
pero y a veces sí llega a puntos en donde, sobre todo a finales de semestre, que tanto hay conciertos como hay actividades de fin de curso, sí, a veces llega un punto en el que sientes que ya no está tan manejable, pero sabes que en cuanto termine eso, otra vez vuelve a bajar, ¿no? Es un poco como el oleaje de la vida académica de un músico más el trabajo. Y luego Estados Unidos. ¿Te gusta Estados Unidos? ¿Se vive bonito? La ciudad donde estoy es hermosa. Bueno, sí es hermosa. Boston. Sí, estoy en la costa este, muy cerca de Canadá, en Massachusetts, viviendo en Boston. Pues es una ciudad increíble porque tiene linda con el mar, pero también tiene cuerpos de agua porque hay un río maravilloso ahí. Es una ciudad que, aunque muchas ciudades en Estados Unidos son relativamente nuevas con la arquitectura comparada con México. Las medias, ¿cómo es? Los Red Sox. Los pieles rojas. Ajá. Los Red Sox. Hay que ir a verlos. Así es. Entonces, invítanos a Boston. Es una ciudad que tiene muchas Vamos, cosas. Carlitos. Que tiene muchas cosas muy icónicas, porque tiene está llena de universidades y tiene 2 universidades muy famosas, que es el MIT y la Universidad de Harvard. Tienes los deportes, tienes grandes deportes, tienes los Medias Rojas en el béisbol. Sí, vamos a ir a verlos. A los Celtics en el básquetbol, los Bruins en el hockey. Entonces sí es una ciudad muy aficionada también a los deportes. Segura estoy que no te aburres. Segurísima estoy que no te aburres. Te vamos a ir a visitar allá, sí. Edith. Oye, mi querida Edith, ¿y qué sigue para Edith Mora, directora de orquesta? ¿Qué sigue para ti? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Híjole, no sé. Siempre ha sido muy difícil cuando me preguntan dónde me veo a lo largo de los años, porque también algo que creo que me caracteriza, así como tomo decisiones, a veces como de mi intuición me lleva por acá, lo voy a hacer, también a veces dentro de esa misma decisión como que puede ser muy aventada, en los pasos y el proceso soy muy cuidadosa y cautelosa. Voy así como de, lo voy a hacer, pero si no funciona está bien. Entonces, no sabría decirte dónde me veo. Ciertamente en 10 años pues habré terminado mi doctorado y yo espero que para ese entonces pueda, obviamente, continuar laborando. Obviamente la música es lo que me mueve y ejerciendo mi profesión seguramente estaría haciendo eso. De manera activa en conciertos, como también disfruto la docencia. Entonces, pues sí, yo creo que muy a grosso modo sería seguir ejerciendo mi profesión. ¿En tu vida personal? En mi vida personal, pues no sé, porque depende. Ahorita estoy ahí en Boston, en Estados Unidos. O sea, si me preguntas en este momento qué quisiera hacer, me gustaría permanecer ahí. Es una ciudad muy, muy, muy linda y creo que todavía hay mucho que se le puede aprovechar. Claro. Entonces sí me gustaría permanecer ahí, pues lo que la vida me permita, obviamente. Y disfrutarlo, ¿no? Sí, Seguir pues disfrutando. sí. Ya más cuestiones de la vida personal, pues es difícil porque la vida da muchas vueltas, entonces no sabes exactamente qué pueda pasar. Entonces, en general, conforme se me van ofreciendo las oportunidades, ahí es donde la intuición me dice un poco hacia dónde ir y así, claro, ¿no? pero también te veo una mujer muy planeada, muy organizada. Sí. Como que no eres de las mujeres que improvisa, como que a ver, pues sí, un año, ¿tienes un diario? ¿Escribes? Pues no mucho. Durante algún tiempo sí escribía por las mañanas un poco, ¿no? Como hacer un poco de esto de journaling para desfogar los pensamientos. Claro. Pero sí trato de ser organizada. A veces yo siento que no soy tan organizada, pero sí se requiere un cierto orden, ¿no? Para estudiar, para estar a cargo de grupos requiere mucha logística. Entonces sí te tiene que gustar hacer ese tipo de gestiones, ¿no? Como lo que comentas, claro. También el tema de hablar en público es importante porque estás enfrente de personas y estás comunicando, entonces... Sí, pero te tienes que preparar también, o sea, sí, a lo mejor unas personas tienen más habilidades comunicativas que otras, pero pues, aprendiendo, como tú decías ahorita, el acompañamiento de especialistas, de expertos, pues también va a llegar el momento que solito pues vas a poder perder ese miedo o esos nervios al estar frente a grupo, ¿no? Sí, así es. Las horas vuelo a los músicos pues son los que nos dan las herramientas, ¿no? Para sentirnos más listos para los diferentes escenarios. Yo creo que es como, un maestro me dijo hace unos días, que es como perseguir un conejo. Sabes que nunca lo vas a alcanzar, pero vas a seguir en ese proceso, ¿no? Porque así es un poco la vida del músico. Estás trabajando, tratando de perfeccionar todo y generalmente uno siempre está viendo, esto pudo haber sido así de esta manera. No quiere decir que no disfrutemos claramente, pero siempre estamos como en búsqueda de
la perfección, ¿no? Que sabemos que es algo inalcanzable, ¿no? Pero siempre es lo bonito de la vida, que siempre estar tratando de mejorarte, ¿no? Así es. Mi querida Edith, ¿qué significa para ti representar a México y sobre todo a las mujeres mexicanas en escenarios internacionales? Como decíamos ahorita, nos sentimos tan orgullosas de ti, las mujeres mexicanas, pero para ti, ¿qué significa? Pues claramente es muy valioso porque a veces uno no imagina que va a estar en un entorno y cuando tienes la oportunidad de estar fuera, pues te das cuenta que es gracias a tu trabajo, ¿no? Gracias a lo que has hecho, gracias a las personas que te han ayudado, obviamente son clave fundamental. En mi experiencia en Estados Unidos, a veces yo pensaba, cuando fui a hacer la maestría, yo era de las más grandes, como te comento, tengo 31 años, pero en Estados Unidos quizá un poco la cultura de las personas que tienen el privilegio de estudiar posgrados sales de la licenciatura y te vas directo. Entonces estamos hablando que tienen 22, 23 años más o menos. Entonces comparado con alguien que tiene casi 10 años más grande, para mí en un principio era como de, híjole, van a pensar, pues ya estoy muy grande y la cuestión musical, la destreza, etcétera. Sin embargo, me di cuenta que ese tipo de cosas que yo pensaba que podían ser como muy significativas, no precisamente para el lado positivo, resultó completamente lo opuesto, ¿no? Que mi experiencia de vida, mi experiencia profesional, la madurez que tenía, es un beneficio, ¿no? Y que el trabajo en las condiciones en las que yo estaba aquí y que afortunadamente estoy en un entorno donde logísticamente, en cuestiones de presupuesto, es un poquito más sencillo, pues te das cuenta que prosperas bastante bien, ¿no? Y que eres una persona muy trabajadora. Entonces yo creo que es algo muy valioso y no, en vez de llegar, es que soy mexicano y vengo de un entorno que no, al contrario, o sea, soy una persona que se adapta, que es creativa y que yo creo que es una cosa muy característica de los mexicanos, ¿no? Que salimos adelante en situaciones que dices, ¿cómo le voy a hacer, no? Con poca infraestructura, con pocas posibilidades. Ojalá que eso eventualmente cambie, pero es un poco el moto de los mexicanos, ¿no? Que somos muy trabajadores en ese aspecto. Entonces me di cuenta que esa resiliencia y esas de, sí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, es algo que reconocen, por lo menos en mi entorno, ¿no? La gente se da cuenta que puede confiar en ti porque vas a hacer las cosas. Entonces, en vez de sentir, es que soy la más grande, todo lo contrario, ¿no? O sea, me di cuenta que todo ese trabajo y esos años que trabajé me permitieron ganarme experiencia y sí, como un poco más de sabiduría en cómo moverme en situaciones que a veces requieren... complejas. Ajá, exactamente. Entonces, la gente lo reconoce, obviamente. Repito, depende del entorno en el que estés. Yo supongo que hay otros entornos en Estados Unidos en donde eso no está visto igual y bueno, vivimos hoy en día tiempos un poco complicados con respecto a ser extranjero en ese país. Sin embargo, repito, estoy en un entorno en donde están completamente opuesto a eso, ¿no? Tratan de reconocer la diversidad y cómo es que como sociedad necesitamos ser diferentes para enriquecer en vez de alinearnos todos con las opiniones de una persona. Bueno, fíjate, esa iba a ser mi siguiente pregunta. Y me adelanté. No, pero muy bien, o sea, porque la música tiene un poder transformador y desde tu experiencia, ¿cómo contribuye el arte en la construcción pues de sociedades más justas e incluyentes? ¿Qué es lo que estás hablando? Pues eso es muy importante porque hay un concepto muy añejo de que en este caso yo como me especializo en música clásica, que la música clásica solamente es para la élite, para personas que tienen un cierto nivel de estudios. Sí, te voy a hablar de X compositor y no, la música está hecha para todos porque ese tipo de ideal no es no va a llevar a un buen puerto si sigue así, porque entonces se vuelve exclusivo y entonces por eso los conciertos no se vuelven accesibles, cada vez menos gente va, etcétera. Entonces es todo lo opuesto. Yo creo que las instituciones que se encargan de tener una agrupación musical deben de pensar que la música debe de expandirse para todos. No importa si no sabes ni quién es el compositor, porque la gente, los seres humanos reaccionamos al entorno y cualquier persona va a experimentar el momento musical aunque no sepas, te digo, o sea, qué obra es, etcétera. Entonces sí, claro, sin raza, religión, género. Y es para todos y para todas. Entonces, pues sí, es importante observar eso y qué bueno que cada vez hay más proyectos de orquestas y proyectos comunitarios para niños de todos los entornos y que vean que cualquier persona puede hacerlo, que no se vea como es solamente para algunos.
Perfecto, nos vamos con nuestra última pregunta que ya se terminó, se nos fue volando, mi querida Edith. No, es que nos podemos pasar horas con este súper tema y la verdad seguimos muy contentas de escucharte, nos tienes anodadadas, o sea, ni respiramos de toda la experiencia y lo bonito que has trascendido. Para cerrar, me encantaría, mi querida Edith, que les dieras un mensaje a todas aquellas niñas y jóvenes de Aguascalientes que sueñan con dedicarse al arte y sobre todo a la música. Pues yo les diría que si ya están tomando clases o en algún proyecto comunitario, que sigan ahí, obviamente, y que no, como te comento, que sueñen y que realmente aspiren a querer hacer las cosas, aunque se vea muy distante el futuro, pero que sí existe la posibilidad. O sea, que se alimenten de esas ganas de querer hacer las cosas con los deseos, pero a la vez también un poco con la experiencia les diría que también sean pacientes y que eventualmente las cosas, aunque parece que no surgen, con la paciencia y la motivación, porque sin la motivación entonces la paciencia se va un poquito, ¿no? Totalmente entonces, de acuerdo. Esas dos cosas, yo creo que la motivación y la paciencia son las que te van a ayudar a seguir, y que lo sigan haciendo, aunque no sea de manera profesional. El estar involucrado en una actividad artística es tan nutriente de manera personal. Claro. Sí, y para el mejoramiento del tejido social, que buena falta que hace. Muy bien, pues estuvo con nosotros, ya se nos acabó el tiempo en Mujeres Libres Moviendo al Mundo, la directora de orquesta Edith Mora Hernández. Muchísimas gracias por compartir un pedacito de tu vida, de tu experiencia, mi querida Edith, que además estamos muy, muy orgullosas y orgullosos, todos los aguascalentenses, de que mujeres como tú nos representen en el extranjero, en México. Muchísimas gracias. Ya nos dirás en dónde te podemos escuchar, próximos conciertos, para que te podamos ir a ver. No sé si ahorita lo... Sí, claro que sí. Decir. Bueno, pues para encontrarme en redes sociales buscan mi nombre y ahí estoy en Facebook y en Instagram, Edith Mora Hernández. Y en cuanto a conciertos, pues sí, esta semana soy directora huésped de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Tenemos concierto este viernes 22 a las 8:30 en el Teatro Aguascalientes. Ahí el gobierno del estado aquí de Aguascalientes ofrece luego tickets gratis, entonces sí, métanse a las páginas del Instituto Cultural, del gobierno del estado. Y bueno, los boletos en general son bastante accesibles para estudiantes, a personas mayores de los 60 años. Entonces yo creo que es importante que vayan, más que... Obviamente quiero que vayan a mi concierto, pero también el apoyo a la orquesta, porque la orquesta es una muy buena orquesta y trabaja para este estado, entonces ojalá que puedan darse una vuelta el viernes 22 a las 8:30. Les va a gustar. Ahí nos vemos, viernes 22, 8:30 de la noche. Muchísimas gracias, mi querida Edith Mora Hernández, directora de orquesta. Gracias a quienes hacen posible este bonito programa. Atrás de los micrófonos, Carlos Oros, a mi chava, que siempre están atentos, son unas personas extraordinarias. Muchísimas gracias al equipo del Instituto Aguascalentense de las Mujeres. Yo soy Pati Cárdenas y nos escuchamos el próximo miércoles. Esto fue Mujeres Libres, Moviendo al Mundo. Mujeres Libres Moviendo al Mundo, con Pati Cárdenas. La estación que te acompaña. Conexión 92.7.